Es interesante cómo en los correos privados de los elitistas, los componentes de la corporación, como yo los llamo, hacen mención a entidades antiguas, como por ejemplo Moloch y Baal. Por ejemplo, en un email de Hillary Clinton del año 2015, desde el correo del Departamento de Estado revelado por Wikileaks, le dice a Lewis Anselm, representante de Estados Unidos ante la OEA, lo siguiente: con los dedos cruzados, el viejo conejo saldrá de su caja en el ático y estaré sacrificando una gallina a Moloch. En el relato bíblico se cuenta que los niños habrían sido eliminados, quemados, en honor a Moloch, en un santuario llamado Tofet, situado fuera de las murallas de Jerusalén, en el valle de Ben Hinnom. Según la tradición rabínica, Moloch era una estatua de bronce con fuego en su interior, dentro del cual se arrojaba a las víctimas. Fue por esa razón que se le ordenó a Josué destruir a los pueblos cananeos que lo adoraban con el nombre de Baal. Esta adoración pagana existió y se puede leer en la Biblia: Levítico 20:2-5, Reyes 23:10, Jeremías 32:35, por citar solo algunos textos. También Moloch es citado por autores romanos y griegos. Plutarco relata en Supersticiones 171 lo siguiente: antes de que la estatua fuese llenada, se inundaba la zona con un fuerte ruido de flautas y tambores, de modo que los gritos y lamentos no alcanzaban los oídos de la multitud. Diodoro Sículo escribió lo siguiente: había en la ciudad una imagen de bronce de Cronos, Moloch, con las manos extendidas, las palmas hacia arriba, y cada niño que era colocado en ellas era subido y caía por la boca abierta dentro del fuego. Recientemente, con la desclasificación de los archivos de Epstein, se ha descubierto además que tenía una cuenta bancaria llamada Baal y le pidió a alguien de JP Morgan que le transfiriera $11.000. Pero ahora veamos qué dice Mauro Biglino, autor, ensayista y traductor italiano. Gran parte de su trabajo se centra en la traducción de textos originales en hebreo y el significado lingüístico pretendido frente a las numerosas revisiones de la Biblia y la historia de la Iglesia. Veamos lo que dice sobre Baal y Moloch. Di orden de echar al fuego a todos sus primogénitos para que entiendan que yo soy el que manda. Así que los hacía quemar, en Ezequiel 20:21. En la Biblia está escrito varias veces, lo pueden leer en el libro de Números, capítulo 28, que ellos se hacían quemar la grasa de los animales y de las crías humanas, porque el humo producido por esa grasa los calmaba. Eso lo encuentran incluso en la Biblia que tienen en su casa, porque ese humo me calma. Y había un tipo de grasa particular que estaba reservado para él y que él describe expresamente. Voy a leer la traducción de la Conferencia Episcopal Italiana en Levítico 3, versículo 3. El oferente presentará como ofrenda que se quema para el Señor las siguientes partes de la víctima: la grasa que recubre las entrañas y la que está adherida a ellas, los 2 riñones y la grasa que está sobre ellos, o sea, en los lomos, y la protuberancia del hígado que extraerá junto con los riñones. Es Dios el que habla. Es decir, da unas indicaciones de carnicero tremendamente precisas. Esa grasa de ahí es mía. Y cuando lean la Biblia van a encontrar otro pasaje que dice: si encuentran a alguno que use esa grasa para sí, lo asesinan, porque esa grasa es mía. Y esa grasa se quemaba para hacer humo, porque ese humo lo calmaba, y lo van a encontrar escrito en el libro de Números. Y este humo, repito, se sacaba ya sea de la grasa de los animales, como se describe ahí, o también de la grasa de las crías humanas. Estas cosas que se dicen ahí en la Ilíada y la Odisea están escritas más de 30 veces. O sea, los teoi griegos querían exactamente lo que querían los Elohim bíblicos, ni más ni menos. En el libro La Biblia no habla de Dios, de Mondadori, analice lo que se llama la estela de Mesha. Mesha era el rey de los moabitas, que hablando de su Elohim Emos, cuenta exactamente la misma historia que la Biblia de los israelitas cuenta de Yahvé, exactamente la misma historia. En la Biblia van a encontrar escrito, cuando lo lean, que el rey de los moabitas, es decir, este Mesha, durante una de las batallas, como para variar, ¿no?, contra estos de acá, estaba siendo asediado
Y para obtener la ayuda de su Elohim, le dice, si tú me ayudas, yo te quemo a mi primogénito. Y después lo quema. Porque este es exactamente igual que Yahvé. Eran todos iguales. Así que él le quema a su primogénito. En la batalla entre, como decía al principio, entre Jefté contra los amonitas, cuando les dice, tu Elohim te dio, mi Elohim me dio, se rebeló contra Israel. Ahora, Acab era un rey de Israel, esposo de Jezabel que era una princesa, su nombre entre otros tendría también el significado de amante de Baal. Y este rey, impulsado por su esposa, se dedicó al culto de las deidades llamadas Fénix, y se dice que Moab se rebeló contra Israel. Moab era un pueblo relacionado con Israel, porque descendía de Lot, sobrino de Abraham, y lo interesante es que esta historia de la lucha entre Moab e Israel encuentra una confirmación extrabíblica. Una confirmación extraordinaria de la que ya hemos hablado, que es la estela de Mesa. Mesa fue rey de Moab, quien cuenta precisamente esta historia, es decir, del contraste que tuvo con los que llama, los de Yahvé, y cuenta de sus victorias y los sacrificios que hizo. He hablado de la estela de Mesa durante mucho tiempo, la he revisado línea por línea en las traducciones oficiales de este libro aquí, y es interesante. ¿Por qué? Porque esta estela representa una confirmación histórica, arqueológica y extrabíblica de los relatos bíblicos. Esta primera línea, que aparentemente es tan insignificante, en realidad lleva consigo un valor extraordinario, también porque la Biblia habla de Mesa. De hecho, se habla de ella aquí en los capítulos siguientes. Por lo tanto, Mesa es un rey conocido por la Biblia, y es un rey conocido por la arqueología. Por lo tanto, hay esta confirmación cruzada porque se hizo sacrificios, o más bien pidió ritos en los que estaba involucrada la actividad sexual. A menudo los israelitas abandonaron a Yahvé para ir con Baal Peor, llamados por las mujeres moabitas para celebrar estos ritos sexuales y, evidentemente, Yahvé los castigó duramente. Luego, Baal Peor fue transliterado a Balfegor y se convirtió en el Belpegor de la tradición demoníaca medieval y, por lo tanto, en uno de los pequeños demonios. En realidad era uno de los Elohim de la época, uno de los Elohim rivales de Yahvé. Tanto que aquí dice, ve y pregúntale a Baal Zebub, otra divinidad, otro Elohim que de hecho aquí se define como el Elohim de Ecrón. Ecrón era una ciudad antigua que formaba parte de la Pentápolis filistea. Y por eso este rey de Israel manda a consultar a este Baal Zebub. Ahora Zebub es un epíteto que se traduce como, por lo tanto Baal Zebub, Señor de las moscas, en realidad parece que es definición que los judíos usaban con cierto sarcasmo. Porque, Zebub, indicaba el principado, por lo tanto Baal Zebub, significaba Señor del principado. Por lo tanto un Elohim poderoso, que entre otras cosas, también estaba vinculado al poder de curar, así como a otros en las llamadas deidades de la época. Recordemos que en la Biblia existían los llamados Rafaels, que significa el que cura, por lo tanto, digamos, los especializados, digamos, en el campo médico. Entonces Ocosías envía a sus hombres a interrogar a este Baal Zebub, para saber, en definitiva, tener la posibilidad de recuperarse de este accidente que le ocurrió al caer por la ventana en Samaria. Pero un ángel de Yahvé dijo al profeta Elías, ven, ve al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles, no hay un Elohim en Israel para que vayas a consultar a Baal Zebub, Elohim de Ecrón. Es decir, aquí, una vez más, Yahvé y este Elohim fenicio se sitúan al mismo nivel. No dicen, ese otro no existe, o que ese otro no tiene poderes. Dicen, ¿por qué vas a ese otro, si yo estoy allí? Y esta es una de esas afirmaciones simples, inmediatas, francas, diría casi ingenuas, que nos hacen comprender cómo los Elohim fueron puestos al mismo nivel. Incluso este rey de Israel va a consultar a otro, porque evidentemente, digamos que por el incidente que le había ocurrido, confiaba más en ese otro. Entonces los mensajeros van, y luego regresan a Ocosías, y Ocosías le dice, ¿por qué has regresado?
No hay algún dios en Israel que tú envías a consultar a Baal Zebú, el dios de Ecrón. Aquí en la Biblia siempre se usa el término Elohim. Luego sucede que Ocosías envía un grupo de 50 hombres, se encuentran con Elías, Elías invoca la intervención de Yahvé que los quema con un fuego desde arriba. Esto se repite varias veces hasta que el último grupo, digamos, se salva, es perdonado. Pero Ocosías, que por lo tanto no tiene forma de tener contacto con este sanador Elohim, muere. Así que aquí estamos realmente ante una de esas historias que parecen cuentos de hadas, que parecen insignificantes, pero que en realidad nos ayudan a comprender cómo eran considerados los Elohim, es decir, todos eran considerados, al menos los de este nivel, absolutamente equivalentes. Así como el Elohim de Moab. El primero que mencionamos era un Elohim que reinó sobre una de las familias emparentada con los israelitas. Entonces, aquí realmente tenemos otro cuadro de la distribución del poder de los Elohim en ese territorio. Elohim que lucharon entre sí, tenían las mismas características, tenían las mismas prerrogativas, y también tenían sustancialmente los mismos poderes. Entonces estamos frente a una situación que parece muy clara. Entre otras cosas, el discurso de Elías que luego pelea, tiene un choque, tiene un desafío con los llamados profetas de este Baal rival. ¿Qué hace? Se las arregla para ganar este desafío de una manera muy inteligente, muy sabia, muy sabia. Elías logra, gracias a su conocimiento, prender fuego a todo un altar de piedra con la víctima sobre él, lo que en cambio fallan los profetas de Baal, es decir del Señor, del Elohim rival de Yahvé. Entonces este tipo de relatos son los que, más allá de los grandes discursos de la teología o la metafísica, o el monoteísmo, son los que nos ayudan a comprender la realidad cotidiana y muestran cómo los autores bíblicos, efectivamente hablaban de estas cosas con absoluta tranquilidad, pero hay más, hay una curiosidad. Aquí, al inicio del libro de los Reyes, se publica una silografía. Esta silografía es de 1625 y representa precisamente de este lado el fuego que cae del cielo invocado por Elías, mientras que de este lado está la representación de Yahvé y parece algo así como Yahvé está representado. Este grabado en madera ha sido colocado en una versión de la Biblia aprobada por el Papa, que había sido previamente aprobada por el Papa Sisto V. Y Yahvé está representado cómodamente reclinado sobre un carro celestial, es decir, un carro volador con ruedas.